Bendiciones, hermanos, le damos las gracias al Señor y en esta ocasión nos encontramos en la voz del Heraldo ante la necesidad de una palabra relevante en un mundo relativo, con el objetivo de traer argumentos absolutos sostenidos a través de la palabra de Dios. En esta ocasión con nuestro hermano Juan Nazario, el hermano Richard no pudo estar con nosotros y este servidor, el hermano Junior Pérez. Estamos reunidos con el propósito de hablar de temas de importancia para la comunidad de fe y cómo mirarlos dentro de la perspectiva bíblica. En esta ocasión vamos a estar hablando y Juan va a estar dándonos una explicación con relación a lo que es lo que nosotros conocemos como es el premilenialismo dispensacional. Y cuando se habla de este tema, estamos hablando de una corriente teológica dentro del cristianismo que está centrada en una interpretación de carácter específico de las profecías bíblicas y la histórica humana en cuanto a la relación con el fin de los tiempos. Y esperamos que esta información que se pueda proveer pueda ser de ayuda, porque la intención es que usted pueda ir a las escrituras. Y hay una serie de conceptos claves que posiblemente el hermano Juan va a estar tocando, como lo que es el aspecto del premilenialismo, el dispensacionalismo, las características que tienen ellos, como la distinción entre Israel y la iglesia, el concepto del rapto, el aspecto futuro literal de las profecías y la influencia y la popularidad que tiene el mismo. Juan, Dios te bendiga en esta hora, Dios te guarde. ¿Cómo has estado? Dios te bendiga, Junior. Dios bendiga a cada uno de los hermanos y amigos que nos sintonizan esta plataforma. Hemos estado bien, gracias al Señor. Después de un día de no haber salido por aquí nuevamente, estamos una vez más, ¿verdad? Para darle una visión más clara a los hermanos que nos llegan por este sistema de Internet, para que puedan apreciar, ¿verdad? Cada una de aquellas características de lo que es las diferentes perspectivas de los acontecimientos de los últimos tiempos. Y hoy, como ya tú habías dicho, vamos a estar hablando del premilenarismo dispensacional. Anteriormente estuvimos hablando del premilenarismo histórico, estuvimos hablando del post-tribulacional, y hoy pues le ha tocado al premilenarismo dispensacional y es prácticamente lo último que nos queda, pero es un poquito extenso y vamos a tratar de ver si podemos hacerlo más abarcador en el día de hoy. Para comenzar, ¿verdad? Pues hay que establecer que el premileniarismo dispensacional se puede identificar en dos características básicas. Y la primera es la distinción que se hace del programa de Dios para Israel y el programa de Dios para la iglesia. En otras palabras, hay una separación entre la iglesia e Israel, donde Dios está trabajando con Israel de una forma en especial, ¿verdad? Y en ese sentido, pues tenemos que ir viendo poco a poco de qué se trata esto, para no tener una confusión de que la iglesia, muchos creen que es lo mismo que Israel y no es así. En este caso, pues está por separado. En el segundo aspecto se mantiene la interpretación constantemente literal de las escrituras. Los partidarios del premilenarismo dispensacional dicen que habrá un rearrebatamiento de la iglesia. Eso antes de la tribulación. En 1 Tesalonicenses 4:13 a 18, ellos pues toman esa posición de ese texto bíblico. Dios, sin embargo, juzgará a los gentiles incrédulos y al Israel desobediente durante la tribulación. Apocalipsis 6:19. Entonces Cristo regresará al final de la gran tribulación con la iglesia y establecerá el reino milenario en la tierra. Después de ese reino de 1000 años, Satanás volverá a ser libre y junto con sus seguidores será arrojado al lago de fuego, según dice Apocalipsis 21-10. Y luego seguirá en el estado eterno. Yo quisiera resaltar algo. Estuvimos viendo, después que tú me referiste a ver el video de, de Ruby Rosado con el escatólogo Pastor Rufat.
Estuvimos viendo esas diferentes perspectivas que se hablan del tiempo apocalíptico. Y yo en ese caso soy de los que entiendo que el rapto va a ser mi tribulacional. Ahora, eso lo vamos a estar viendo posteriormente, ¿verdad? En este estudio. Lo que sí quiero referirme es que el arrebatamiento, según el mi tribulacional, ¿verdad? Y no me quiero estar adelantando mucho, pero hay que establecerlo. Ocurrirá a mitad de la semana 70, ¿verdad? Esa semana 70 es lo que se conoce como la última semana de lo que va a ser el periodo del Apocalipsis, ¿verdad? Cuando se termine la gracia. Esto, porque habrá tres, esto hay que establecerlo, lo de que es mi tribulacional, o sea que Cristo vendría a mitad de la semana 70, que serían siete años, o sea que serían a los 3 años y medio que vendría el Señor Jesucristo. Muchos dirán, eso es herético, no es herético, hermanos. Eso realmente lo establece la palabra si la vamos a estar investigando como debe ser. Lo importante es entender que en ese periodo primero tiene que ocurrir un engaño, como dice en Corintios y en Segunda de Tesalonicenses, para que la gente sea engañada y entonces, como dice la palabra, que aún aquellos que son escogidos serán engañados, pues entonces venga el Señor Jesucristo al final de la trompeta, como dice en Corintios 15:52, ¿verdad? Donde se tocará la última trompeta según esa porción bíblica, y basado en lo que dice el Apocalipsis, la trompeta se toca aproximadamente alrededor del capítulo 11 y en ese sentido es prácticamente a mitad del Apocalipsis, lo que, lo que indica que la iglesia no va a pasar la ira de las copas de Dios. Sin embargo, esta situación presenta ciertas problemáticas que vamos a estar viendo ya mismo. Lo importante es entender, amados, que muchos expresan que los defensores de esta posición estamos contra lo que establece la Biblia, pero hay que hacer un estudio exhaustivo, amados, sobre esto para que el arrebatamiento pretribulacional, mitribulacional y posttribulacional sea estudiado desde una perspectiva más exacta y no lo veamos como una herejía dentro de lo que es la palabra de Dios. Es imposible que la palabra de Dios se contradiga. Así que dentro de la interpretación hay dos características básicas que identifican al premileniarismo dispensacional. La primera es la herramienta literal. La interpretación literal se refiere a la interpretación normal, entender las palabras y declaración en su sentido común y corriente, puesto que la profecía sobre la primera venida de Cristo se cumplió literalmente. Tiene sentido interpretar literalmente la profecía concerniente a la segunda venida. Aún más, si la profecía se puede espiritualizar, se pierde toda la objetividad. Los premilenaristas dispensacionales enfatizan en la coherencia en la interpretación cuando interpretan la escritura literalmente, las profecías. Por ello, los premileniaristas critican a los mileniaristas conservadores y a los postmileniaristas, pues cambian su metodología hermenéutica cuando interpretan literalmente, excepto en el caso de la profecía. Y eso es lo más importante que hay que tener aquí en cuenta. ¿Qué dice la profecía, por ejemplo, en Daniel o en Ezequiel y diferentes otras profecías del Antiguo Testamento, a lo que se quiere decir que enlaza la palabra escrita literalmente en Apocalipsis? Segundo, es la distinción entre la iglesia e Israel. El término Israel siempre se refiere a la posteridad física de Jacob. En ninguna parte hacen los gentiles referencia a la iglesia, aunque los no dispensacionales se refieren con frecuencia a la iglesia como el nuevo Israel.
aquí, ¿verdad? Tenemos que ver que no hay base bíblica para hacerlo como una entidad diferente a ella. En Romanos, déjenme verificar algo aquí, hermanos. Romanos 9:6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Así que podemos ver también que en 1 Corintios 10:32 dice lo siguiente, no se haga tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a los de la iglesia de Dios. A Israel, amados, se le prometió se le dio promesa, mejor dicho, individuales de los pactos. En el Antiguo Testamento se cumplirá en el reino milenario. ¿Ve? Por eso hay que ver qué dice en el Antiguo Testamento versus lo que dice el Nuevo Testamento, porque hay una relación entre uno y el otro para que se haya cumplimiento de la palabra de Dios correctamente. Por otra parte, la iglesia es una entidad neotestamentaria diferente, nacida en Pentecostés. No existe no existente ni profetizado en el Antiguo Testamento. Aunque desde Pentecostés hasta el arrebatamiento, en este punto reside la razón para creer en un arrebatamiento pretribulacional. El propósito de la tribulación es juzgar a los gentiles, incrédulos y disciplinar al Israel desobediente. La iglesia no tiene propósito ni lugar en la tribulación. Voy a aguantarme aquí por si tienes alguna opinión, Junior. Sí, bueno, puntos muy interesantes. Ahora, cabe resaltar que ante estos comentarios que estás haciendo, es importante hacer ver que aquellos que sostienen esta postura y los que por mucho tiempo nos han hablado de la misma, se había comentado de que lo que nos han dado es una porción, pero no se ha dado una explicación más a fondo de ello. Por lo menos surgen preguntas iniciales que aún quedan sobre la mesa que esta postura no ha podido contestar de una manera más clara y por lo menos preguntas tales que el premilenialismo por lo menos sostiene y afirma que Jesús es un rey, pero que no tiene reino. Entonces, eso hay que explicarlo porque a qué ellos se refieren cuando dice eso, porque fíjate, si te das cuenta, esto es un elemento hasta contradictorio porque se puede ver como Juan el Bautista dice que el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, estaba hablando Juan de un reinado que se estaba iniciando primeramente en los corazones para luego hacerse una consumación de carácter literal en la vida de los seres humanos ya en el estado eterno. Eso es una pregunta que se pone entonces sobre la mesa y es algo que traen las otras posturas que no concuerdan con la postura premilenialista dispensacional, que es válida. Y es algo que se debe tomar en consideración. ¿Por qué? Porque si ellos se dieron a la tarea en hacer el análisis bíblico y a la misma vez presentar evidencia, es importante entonces que los de la postura premilenial dispensacional puedan entonces presentar evidencias y que puedan ser evidencias que se puedan ver de tal manera que entonces se puedan ver las perspectivas. Otro aspecto es que hay un elemento de contradicción en cuanto al mensaje de Juan el Bautista, en el cual se habla en Mateo 3:1, también en lo que se habla en Mateo 4:17, Marcos 1:4-15, y también en lo que los apóstoles predicaron, que el reino de los cielos se había acercado, que es lo que te había dicho. Entonces, vuelvo y retomo la pregunta. ¿Qué es lo que Jesucristo vino en su primera venida? Cuando se habla de su primera venida, que estamos hablando del Dios encarnado en la persona de Cristo, en la cual vino entonces al establecimiento de un reino, pero ese reino iniciaba primeramente estableciéndose en la vida de aquellos que creían en ese mensaje. Entonces, la otra parte, y hay más preguntas,
Y estas preguntas surgen como resultado de los estudios, por ejemplo, y lo traemos a colación porque lo consideramos interesante y a la misma vez lo consideramos serio de parte del pastor Rufat, porque lo hizo con toda responsabilidad y él, al hacerlo, nos invita a todos aquellos que estamos interesados dentro del campo escatológico poner todas esas perspectivas sobre la mesa. Entonces también se supone que si Cristo tiene la victoria, entonces ¿por qué esta postura le pospone la victoria hasta el periodo del milenio y no se la declara desde el momento en que Él hace lo que se conoce como la obra expiatoria, en la cual lleva a cabo su sacrificio perfecto, llevando entonces consumado la obra que Dios había propuesto desde los marcos proféticos hasta que nosotros hoy podemos entender cuál era la intención de Dios? Porque entonces esta postura propone entonces que esa exaltación tenga que llevarse a cabo después del elemento del milenio, cuando ya Cristo ha consumado todo desde el día de la cruz. Es una pregunta, yo no estoy pretendiendo que tú me des respuesta a la misma, sino que es una misma pregunta que el exponente hace y que pone ahora sobre la mesa para que aquellos que sostienen esta postura la puedan contestar. Todo. Correcto, es como establecimos al principio, esta postura, muchos pueden pensar que, como yo indiqué, el premilenianismo cree que el rapto va a ser antes de la tribulación. En el caso que yo indiqué del mitribulacionismo, es casi idéntico al pretribulacional, solamente que se entiende que Cristo viene en la segunda, después de los 3 años y medio. Ujú. Como quiera, ambas presentan ciertas problemáticas de interpretación cuando, por ejemplo, queremos saber cómo es posible que vayan a haber 3 resurrecciones. Pues en ese aspecto se busca en la palabra, si se habla de 3 resurrecciones, en Apocalipsis ni en ningún lado en la Biblia va a hablar de 3 resurrecciones escatológicas. Y en ese sentido, pues nosotros tenemos que posicionarnos en un estudio serio para poder entender las otras perspectivas que no dejan de tener también sus problemas, pero hay que ver uno qué es lo que dice en realidad la palabra para que uno se ubique correctamente en qué posición es la que nosotros nos encontramos hoy en día. Yo soy de los que creo que, por ejemplo, la venida del Señor Jesucristo en la palabra de Dios es eminente. Puede ocurrir en cualquier momento, ¿verdad? Pero si Cristo viniera mañana o viniera esta noche, no puedo creer en mi sentido común de que los últimos 7 años fue la tribulación para que Cristo venga hoy. No puede ser así. O sea, en ese aspecto, pues, hay que ver mucho cómo uno va ubicándose dentro de los tiempos que estamos viviendo versus la perspectiva teológica que más se acomode a nuestro sentir. Si usted cree que la venida del Señor Jesucristo es pre-tribulacional, está muy bien por usted. Si usted cree que es mi-tribulacional, igualmente. Y si cree que es post-tribulacional, de igual forma, las 3 se sostienen bíblicamente, pero tenemos que ser conscientes y honestos en relación a lo que dice la palabra versus la problemática que presentan cada una de estas perspectivas. Así que, dicho eso, vamos a entrar a los pactos, ¿verdad? En el mismo dice que aunque Apocalipsis 4, 24 al 6, que dice lo siguiente: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa de los testimonios de Jesús y por la palabra de Dios, los que no han adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años.
Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que cumplieran los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Por qué dice segunda muerte? Porque va a haber una resurrección de aquellos que son los que van a ser juzgados al final en el trono blanco. Ahora, dice aquí que confirma en este caso el premileniarismo dispensacional, lo que acabamos de leer. Esta cita no es un fundamento, es el fundamento está en los pactos del Antiguo Testamento. Tales pactos eran literalmente incondicionales y eternos. No hay condiciones adjuntas a los pactos y como tales prometen sin lugar a equívocos, una tierra futura, un reino mesiánico y las bendiciones espirituales. Y no quiero entrar en lo que dice cada uno, haga su ejercicio, amado hermano, busque, pero yo le puedo, para que usted tome nota, decir cuáles son los pactos, ¿verdad? Que tenemos ahora mismo, que son 7 pactos, ¿verdad? Está el pacto adánico, está el pacto noético, el pacto abrámico, el pacto palestino, el pacto mosaico, el pacto davídico y el nuevo pacto. Todos ellos hablan de un reino mesiánico y de una tierra futura donde vamos a tener bendiciones espirituales. Amén. Así que para entrar ahora directamente al tema del arrebatamiento, el término arrebatamiento viene de la traducción latina cuyo significado es arrebatado. En 1 Tesalonicenses 4:17 habla de eso. El arrebatamiento se enseña en Juan 14, versículo 1 y 3 y 1 Corintios 15, versículos 51 al 57 y 1 Tesalonicenses 4, versículo 13 al 18. Es diferente y es diferente a la segunda venida de Cristo. O sea que el arrebatamiento no es lo mismo según los dispensacionalistas premilenial a la segunda venida de Cristo. Son separados. Contrario a lo que dicen, ¿verdad? La dispensacionalista histórico. El dispensacionalista histórico ubican ambas cosas en el mismo lugar. Él descenderá del cielo antes de la tribulación y arrebatará a la iglesia para que esté con él mientras se desata la tribulación sobre el mundo incrédulo y no arrepentido. Existen varias perspectivas sobre el arrebatamiento que tendrán lugar antes de la tribulación, arrebatamiento pretribulacional durante la tribulación, arrebatamiento mitribulacional después de los juicios de los sellos y las trompetas, arrebatamiento previo a la ira al final de la tribulación y arrebatamiento post-tribulacional, o solo que habrá arrebatamiento para algunos creyentes. El arrebatamiento parcial, quienes enseñan el arrebatamiento parcial dicen que solo habrá arrebatamiento de quienes estén velando, orando y esperando. Enseñan que solo habrá arrebatamiento para quienes aman su segunda venida. En el pasado, esta ha sido la posición de algunos líderes cristianos en los movimientos de lo que se conoce como iglesia local o church movement, local church movement, y se ha adherido a esta posición ellos en este caso. Pero hay una problemática en el aspecto del arrebatamiento parcial y es el siguiente. Esta perspectiva plantea más serios problemas que todos los demás. Primero, no entienden el significado y el sentido de la muerte de Cristo y se vuelve una versión protestante de la doctrina del purgatorio. En efecto, el arrebatamiento parcial dice que los creyentes no se ajustan al cielo tan solo por confiar en la obra expiatoria de Cristo. Si no han alcanzado cierto nivel de espiritualidad, deben pasar por el fuego refinador de la tribulación. Sin embargo, las escrituras indican claramente que solo la obra expiatoria de Cristo justifica a los creyentes, los prepara completamente para el cielo. Ahí podemos ver que en este caso, pues, se habla, ¿verdad? Que podría haber, después que se establezca el tercer templo,
expiación por obras, pero ya Cristo hizo la expiación única y perfecta. En este aspecto, pues vemos que puede confundir cierta forma a aquellos que no tienen el sentido muy acomodado a qué va a pasar después de ese arrebatamiento. Si realmente creen que el Espíritu Santo se va con la iglesia o si el Espíritu Santo no se va con la iglesia, eso pues hay que mantenerlo en el propio enfoque que se necesita para entender esto. En el segundo lugar, niega la unidad del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es primero y solo uno. Entonces, en 1 Corintios 12, versículo 13, se explica eso del cuerpo de Cristo que es uno solo. Hay una pregunta, ¿cómo puede fragmentarse un cuerpo? Si el arrebatamiento parcial fuera cierto, se fragmentaría el cuerpo de Cristo, pero la iglesia es la novia de Cristo y habrá arrebatamiento para todos los miembros de su cuerpo. Todos seremos transformados. Esta promesa se le hizo a la iglesia problemática llena de pecados. Esto se le hizo a una iglesia problemática llena de pecados. El tercero, confunde las enseñanzas sobre las recompensas. Enseña que el arrebatamiento es una recompensa por la fidelidad, pero eso no es cierto. Es la bendición prometida a través de los creyentes. El tribunal de Cristo que promete la recompensa viene después del arrebatamiento. Y sabemos que eso es en el tribunal del trono blanco. Entonces, en cuarta posición, el arrebatamiento parcial incluye a cristianos carnales. Y el énfasis perdóneme, el arrebatamiento, no el arrebatamiento parcial, incluye a cristianos carnales. El énfasis de Pablo a los Corintios con la palabra seremos, la palabra seremos lo deja claro. 1 Corintios 15, versículo 51. Entonces vamos a entrar ahora al arrebatamiento mistribulacional. No sé saber si tiene algún comentario, Junior. Sí, ya tenemos que entonces hacer unos ajustes en cuanto a esto, porque cuando digo ajustes, es que es bien interesante, porque todavía, aunque ellos presentan todos estos aspectos, deben ser más específicos en cómo explicarlos, porque todavía se quedan lagunas en cuanto a, por ejemplo, el concepto del arrebatamiento, en la cual se sostiene ellos, en este caso, se utiliza mucho el documento de Primera de Tesalonicenses, y cuando utilizamos Tesalonicenses estamos hablando obviamente de este versículo que es importantísimo, que se inicia prácticamente en el versículo 15, cuando dice, por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces, cuando el 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Es interesante porque el concepto aquí de cielos, a veces se nos olvida que la definición que se tiene de cielos dentro del contexto judío al contexto nuestro son bien distintos. El contexto cielo en la Biblia, en la literatura midrashica, es un concepto de carácter hidrofánico que representa la presencia del Señor. Y si Cristo viene de manera secreta a buscar la iglesia, entonces viene siendo una segunda venida. Entonces estaríamos hablando más adelante de tres venidas. Entonces esto hay que trabajarlo cuidadosamente, porque entonces ya no serían tres venidas, posiblemente van a ser cuatro. Y esto es más complicado de lo que nosotros estamos pensando. Por lo tanto, ¿qué es lo que está queriendo decir el apóstol en esta porción del documento? Porque el documento de Tesalónica hacia la iglesia de Tesalónica no es referente al resto.
sino es despertar una esperanza hacia aquellos que murieron en Cristo. Pero también, aunque yo creo en el elemento del rapto, yo soy de los que sostengo de que el Señor no es que viene a aparecer a una parucía a recoger la iglesia, sino que más bien es una especie de llamado. Por eso es que aquí los elementos superlativos con voz de arcángel, con voz de mando, con trompeta de Dios, es una especie de llamado, como cuando un comandante llama a sus tropas a que se reporten ante su presencia. Ahora, eso es otro asunto, pero ¿por qué lo presento de esta manera? Porque no puede ser una manera de parucía. ¿Cuándo va a ser? Eso queda entonces sobre la mesa, porque algunos sostenemos que es antes, otros sostienen que es después. Ahora, el elemento en la cual la postura premilenialista dispensacional sostiene es como que va a aparecer. Y eso es lo que entonces no se explica. Vamos entonces a detenernos aquí unos momentos, porque yo considero que es algo que debe ser tratado con mucho cuidado, porque el detalle de todo esto es que muchos hemos, ¿cómo te digo? Hemos tragado entero esta dispensación premilenialista, pero simplemente la aceptamos por el respeto que tenemos de aquellos que con muy buena intención nos quisieron enseñar, porque es como también algunos exponentes del análisis decían que fue lo que se nos dio. Por lo tanto, es importante que nosotros seamos responsables en hacer un estudio inductivo en el aspecto escatológico para ver qué es lo que se está queriendo decir en el documento, porque esto nos va a ayudar a nosotros a redefinir nuestra teología escatológica. Correcto. Y eso es importante. Nos va a ayudar a definir nuestra escatología, la teología escatológica, porque el problema es que cuando se nos hacen preguntas legítimas, no podemos contestar de manera objetiva, sino que se dan muchas respuestas subjetivas que no se pueden sostener por el documento bíblico. Entonces, esta idea el premilenialismo dispensacional, entonces es como si fuera una especie de utopía. Entonces hay que demostrar entonces que si no es una utopía, cuáles son las evidencias bíblicas que lo presentan como un factor de carácter objetivo. Y la escatología no es algo que muchos le prestan mucho atención, pero es como decía el doctor Rufat en esta entrevista, que lo considero importantísimo, porque debe ser un despertar para muchas personas, incluso para nosotros hacer reevaluaciones en nuestro marco teológico, porque la alta academia, la academia, son los que constantemente están haciendo evaluaciones, gnósticos, ateos y la alta crítica bíblica. Entonces, ¿por qué? Es como él comentaba, y digo parafraseando, ¿por qué muchos no vienen a la verdad, estos académicos? Porque ellos sostienen que Cristo no cumplió con todas las profecías. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entonces explicar estos elementos para entender que la primera venida de Cristo fue de carácter inicial, estableciendo un reino de carácter integral en la vida de aquellos que reconocen al Mesías como el enviado, el Salvador? Y ahí es sumamente importante. Y esto es un asunto, Juan, que no ha sido claro en el transcurso del tiempo, porque, y es bastante claro lo que nuestro pastor, o más bien el pastor Rufat, hizo énfasis. ¿Por qué mencionamos mucho su nombre? Porque él tocó un aspecto que debe despertar conciencia en la vida de maestros líderes en cuanto al asunto de la escatología. Y se ha tomado de manera muy liviana.
y eso pues no se está tocando con la seriedad que debe ser tocada. Y aunque posiblemente se puedan tener posturas periferales, es digno considerar el análisis que él ha presentado de tal forma que lleve a exponentes de esta teología escatológica a un análisis serio y que puedan presentar respuestas de carácter objetivo sostenidas a la luz bíblica. Esa es la razón. Correcto. Y es importante que las personas pues hagan su investigación propia en el hecho de que ninguna de estas perspectivas, con excepción de la preterita total, es la única que yo entiendo que está fuera de lo que establece la escritura. Ujú. Las demás todas tienen sostenimiento bíblico. Y es importante, pues, para evitar uno tener confusión con lo que uno defiende versus lo que otras personas defienden, pues es importante hacer el trabajo nuestro para que no nos veamos en una situación bochornosa, por decir así, por no saber cómo defender lo que nosotros creemos. Sí, sí, y eso es cierto. O sea, el asunto aquí está en que nosotros tenemos que entender que a medida que vamos al análisis bíblico constante, vamos redefiniendo nuestros conceptos en cuanto a lo que Dios ha ido presentando en la Escritura. Y Dios ha provisto personas que son dedicados en el análisis inductivo de las Sagradas Escrituras que sirven para que muchos de nosotros podamos despertar en muchas de nuestras áreas y tomar en consideración muchas facetas que necesitan ser atendidas. ¿Por qué? Porque en muchos aspectos entramos en lo que se llama crisis de fe. Correcto. Entonces, al entrar en crisis de fe, empezamos entonces a complicar más la situación por la sencilla razón de que no entramos en el ejercicio responsable del estudio de la escritura de una manera seria, de una manera transparente y las ideas preconcebidas que podamos tener. Y es como te habíamos, creo que lo había comentado en una ocasión, acuérdate que uno llega a la fe dependiendo del vehículo que se lo comunica. Sí. Inicialmente nosotros aceptamos lo que se nos dijo, pero en muchas ocasiones lo que hacemos, en el caso de muchos de nosotros, es que lo aceptamos, no lo cuestionamos y lo damos como un hecho de manera de término categórico y no y andamos con ello en el resto de nuestros días. Ahora, pero en el momento en que empezamos a indagar en la escritura, a buscar en la escritura, nos damos cuenta que la buena intención de muchos de ellos, que era encaminarnos hacia el Dios del cielo, muchas de esas posturas estaba basada en conceptos de carácter empírico. ¿A qué me refiero? Otros se lo dijo, ellos lo repitieron, lo aceptaron, no lo cuestionaron y siguieron transmitiéndolo como de manera oral. Entonces, ¿qué sucede? Hasta que surgió alguien que comenzó a hacer análisis y dijo, espérate, estamos haciendo algo hace más de 30 años, pero no es lo correcto. Tenemos que redefinir esta línea de pensamiento teológica porque aunque pueda tener una buena intención, no cumple con los parámetros establecidos por las Sagradas Escrituras. Y aunque en cierta medida no tiene que ver inicialmente con el elemento de la salvación, pero es importante que tengamos que analizarlo porque es parte de nuestra convicción y tener claro cuáles son nuestras posiciones en lo que respecta a los eventos futuros. A veces nosotros escuchamos personas cuando hablan de estos temas y es como si estuviéramos escuchando una historia de carácter mitológico, porque a veces las partes que son simbólicas en el Apocalipsis, los elementos de oráculos en el Apocalipsis, como no son explicados de una manera de tal forma
que nos lleven a nosotros a analizar y hacer comparativas y sobre todo traer unas ilustraciones que sean a la luz bíblica, tomando en consideración, tomando el principio de lo que se llama el principio de la analogía bíblica, que es que la palabra misma se interpreta a sí misma, entramos en nosotros en una serie de lagunas, entiéndase, preguntas que no se contestan, y es ahí donde nosotros entramos en marcos de especulaciones y nos quedamos en ellas por siglos. Y lo digo de una manera hiperbólica, ¿no? Por mucho tiempo, y entonces no preguntamos porque a veces no queremos conocer a veces la verdad, no queremos salir de ese concepto, pero es momento de que nosotros hagamos redefinición de cuáles son nuestros postulados dentro del marco escatológico, porque está ocurriendo un levantamiento de personas que no avalan la verdad y están utilizando estos factores importantísimos en la vida de fe para atacar a la iglesia y hacerle creer a la iglesia que la iglesia está errónea en cuanto a sus postulados escatológicos. Correcto, y es importante resaltar el hecho de que tú dices de que el desconocimiento de estas perspectivas pues lleva a uno a una crisis de fe, evidentemente porque al desconocer el insumo que trae la palabra versus lo que está establecido como cierto a lo que podamos entender que se nos ha enseñado, caemos en un momento en el que no vamos a poder saber defendernos y ahí viene la crisis de fe. Es como cuando yo estudiaba, cuando yo era jovencito, yo siempre estudiaba la palabra y decía, cuando leía en el libro de Judas, en el capítulo 1, evidentemente, que es el único que hay, versículo 14, decía lo siguiente: de estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus decenas, con sus santas decenas de millares. Evidentemente el Señor está hablando ahí del juicio final. Pero ¿dónde y en qué parte de la Biblia profetizó Enoc eso? O sea, es que cuando nosotros no tenemos, por falta de nuestra propia autodidáctica, ¿cómo te diría yo? Decisión de hacer una investigación de dónde es que esto proviene, pues evidentemente no vamos a tener cómo contestar eso. Pero lo cierto es que si uno lo estudia como estamos haciendo aquí, lo importante es que nosotros consideremos y que usted que nos oye y nos está viendo pueda tomar nota para que entonces haga sus deducciones personales. Y en la medida en que desconozca de algo, vaya donde sus pastores y pueda hacerle la pregunta correspondiente a eso que se está hablando. Siendo una persona con una visión amplia, en el sentido de que si estamos viendo que se está estudiando unas cosas que contradicen en muchas ocasiones lo que dice la palabra, pues entonces hay que ver qué nos dice nuestro líder versus a lo que dice la palabra. Es como dijo Junior, la palabra se interpreta por sí sola. Pero dicho esto, vamos a continuar, ¿verdad? En cuanto a lo que estábamos hablando, y vamos a entrar ahora en el arrebatamiento tribulacional. En el mismo podemos expresar que los adherentes del arrebatamiento tribulacional creen que la iglesia pasará los primeros 3 años y medio de tribulación, los cuales dicen ellos no representa la ira de Dios. En ese punto es semejante a la perspectiva del arrebatamiento previo a la ira. O sea que después de los 3 años y medio es que viene la ira de las copas de Dios. Y ahí es que se interpreta esta parte de que el arrebatamiento es previo a la ira. Perdónenme. Los creyentes no pasarán por la ira de Dios que caerá sobre los últimos 3 años y medio. Los juicios de los sellos y la recompensa vienen de los hombres. Los juicios de las copas vienen de Dios. Identifican la trompeta de Apocalipsis 11, versículo 15, con la trompeta de la 1 Corintios 15, 52. Los partidarios de esta perspectiva son algunos líderes, ¿verdad?, estadounidenses que tienen la creencia firme en eso. El problema de esta, pues miren, primero,
la identificación de la trompeta de Apocalipsis 11:15 con la trompeta de 1 Corintios 15:52 es una analogía problemática y completamente arbitraria. En las escrituras se mencionan numerosas trompetas, más aún la identificación de estas dos se basa en la premisa de que la séptima trompeta de Apocalipsis es la última trompeta, pero no lo es en la última trompeta. Se menciona en Mateo 24:31 la trompeta del final de la tribulación que reúne a los israelitas elegidos a su tierra, más aún las trompetas de Apocalipsis 1, Apocalipsis y 1 Corintios 15 son muy diferentes. Quienes tocan la trompeta del Apocalipsis son ángeles y están relacionadas con el juicio. La trompeta de 1 Corintios es la trompeta de Dios y es una bendición con el resultado de la resurrección y la glorificación. No hay mención en la resurrección en el contexto de Apocalipsis 11, versículo 15. Además, la trompeta de Apocalipsis 11, versículo 15, no se sitúa en el punto medio de la tribulación, sino casi al final, lo cual quiere decir que los creyentes estarían en una segunda mitad y pasarían por una gran tribulación. Mateo 24, versículo 21, Daniel 7, versículo 25, capítulo 12, versículo 7. Ya como podemos ver, ¿verdad? Esa es la problemática que presenta esta perspectiva tribulacional, que es la que más o menos yo creo que podría ser el fin de los tiempos. Pero estoy inclinándome por otras que he estado también considerando después de seguir haciendo unas investigaciones. Pero lo cierto es que hay unas versiones que afirman que eso es posible, pero también, como hemos dicho aquí, dice que esas trompetas no son las mismas. Muchos dicen que la final trompeta va a ser, es que hay diferentes versiones que corren, pero pues todo depende de qué valor queremos darle nosotros. Que dicen que la última trompeta va a ser la última trompeta tocada de la fiesta de las trompetas en Israel. Bueno, eso habría que buscarlo basado en lo que dice el Antiguo Testamento con eso, a lo que podría ser al final de la trompeta con relación a la venida del Señor Jesucristo. En este caso, pues ellos dirían los tribulacionistas, los pretribulacionistas que son dispensacionales, eso es lo que creen ellos, que esa trompeta final no es ni la de Apocalipsis ni la de Dios, sino que es la última trompeta de las fiestas de las trompetas y ahí cuando Cristo viene. Bueno, pero eso habría que ver cómo se sostiene, ¿verdad? Está el arrebatamiento post-tribulacional. En la perspectiva del arrebatamiento post-tribulacional hay al menos 4 variaciones. Post-tribulacional clásico, post-tribulacional semiclásico, post-tribulacionismo futurista y post-tribulacionismo dispensacional. En el post-tribulacional clásico se refiere a esta posición como post-tribulacionismo para sugerir que las profecías sobre la tribulación ya se han cumplido y están en el proceso de cumplirse. Y en este aspecto es lo que hemos estado hablando Junior y yo con relación a qué explícitamente dice la Biblia. Los que creen en esta posición muchos son los dispensacionalistas históricos. Pero sabemos como todo que tienen sus pros y sus contras. De todos modos, Cristo puede regresar en cualquier momento. Por lo tanto, el regreso inminente de Cristo es una posición inusual para el post-tribulacionista. Se ve la tribulación como un evento no literal. Y al alegorizar la tribulación, su perspectiva era semejante a la milenarista. El problema con esto es en no ver la seriedad de los acontecimientos en Apocalipsis 6 al 19. En segundo lugar, post-tribulacionismo semiclásico. Esta perspectiva sostenía una enseñanza en la tribulación puede ocurrir ahora, pero ciertos aspectos solo se cumplirían en el futuro.
Por lo tanto, el regreso de Cristo no es inminente. Entonces está el post-tribulacionista futurista, donde se defiende esta posición afirmando una tribulación literal futura. Aunque no se acepte que la Escritura enseñe el regreso inminente de Cristo, las Escrituras son claras respecto en Corintios 15, 51, 52, 1 Tesalonicenses 4, 13 y Tito 2, 13. Y es lo que yo hablé ahorita de que yo creo en la posición dispensacionalista, mi tribulacional o la pretribulacional, porque si la enseñanza de que la inminente venida del Señor Jesucristo está patente, implícita, mejor dicho, explícita, ¿verdad? En las palabras del Señor, pues no podemos creer que si Cristo viene hoy, los últimos 7 años fueron el apocalipsis, o sea, la ira de Dios, porque no es así, no hemos pasado ninguna ira de Dios. Y el que crea eso, pues, no está acorde a lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, debe ocurrir algo en el cual, como se dice pueblerinamente, ponga en cintura a todas las naciones para que entonces el esperado de la iglesia venga a buscar a su iglesia. Pero, perdón, eso no va a ser así de sencillo. La última es post-tribulacionismo dispensacional, que esta es en contra del regreso inminente de Cristo. Ve la tribulación como la ira de Satanás, no como la ira divina. Eso está mal, aunque hace una distinción en Israel y la iglesia. Ve a la iglesia y el arrebatamiento en Mateo 24 sugiere que el arrebatamiento ocurre antes de la segunda venida, pero aún así la relaciona con dicho acontecimiento. No se distingue adecuadamente entre Israel y la iglesia. La tribulación es un periodo de castigo para las naciones gentiles y la disciplina a Israel para que se arrepientan y reciban a Jesús como su Mesías. Zacarías 12, 10 al 14. Pero no tiene relación con la iglesia. La tribulación es derramamiento de la ira de Dios, no de la del hombre ni de la de Satanás. Romanos 5, 19, porque 16, 16, 17 es un problema serio del postribulacionismo en la pregunta: ¿quién queda para poblar entonces el reino milenario? ¿Viste? O sea, si vamos a ser arrebatados, en ese sentido, ¿quién va a poblar la iglesia? ¿Verdad? Es como yo te dije a la iglesia, no, el reino de Dios sobre la tierra. Es como yo te decía ayer que estaba hablando por teléfono. Dios mío, que no se me vaya. Estuvimos hablando de que yo te decía, Dios mío, a ver si me acuerdo. Ay caramba, se me fue de la memoria. Estaba leyendo esto y era tan parecido a lo que estábamos hablando ayer que no me acuerdo ahora. Me perdonan, hermanos. Entonces iríamos arrebatamiento previo a la historia. Martin Rosenthal, eso es un teólogo, enseña que solo los juicios de las copas reflejan la ira de Dios. Por lo tanto, la iglesia estará en la tierra durante los juicios de las trompetas, pero será arrebatada antes del juicio de las copas tribulacionales. Me acordé de lo que era. Si nosotros vamos a ser raptados en esa posición post-tribulacional, nosotros tenemos que entender algo. Si nosotros vamos a pasar la tribulación y la gran tribulación sobre la faz de la tierra, ¿dónde vamos a tener nosotros un lugar si la iglesia está en la tierra en ese momento versus a lo que se dice que la iglesia va a ser arrebatada?
que es la perspectiva dispensacional pretribulacional, si nosotros estamos en el cielo, ¿quién va a pasar entonces la tribulación? Aquellos que han sido dañados, que han sido malos de un lado y del otro. Pero ahí estamos resguardados en el reino de los cielos. Pero si nosotros vamos a llegar hasta el tribulacionismo, ¿dónde vamos a ser guardados en la faz de la tierra nosotros por parte de Dios? Porque en Apocalipsis dice, cuando se habla de la mujer y el dragón, que la mujer representativo de Israel va a ser resguardada por 1360 días en el desierto. Pero no es lo mismo esa explicación, porque se sacaría de contexto si se dijera que es la iglesia como tal. Pero ¿y dónde dejamos al pueblo de Israel? ¿Ves? O sea, son inconsistencias dentro de la misma perspectiva, sea de una y de la otra. El problema con lo del arrebatamiento previo a la ira es que el gran problema de esta perspectiva es que las escrituras son claras en el periodo de los 7 años de los sellos. Las trompetas y las copas es resultado de la ira de Dios. Después de los 6 sellos iniciales, al comienzo de la tribulación, las personas clamarán a las rocas que los dejen esconderse de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Ellos reconocen que los juicios de los sellos se deben a la ira de Dios. A través de todo el periodo de la tribulación, los eventos se describen como la ira de Dios. Tales escrituras no permiten, o sea, las escrituras no permiten que la ira de Dios sea limitada a los juicios de las copas solamente, sino que deben ser los sellos, las copas, las trompetas. ¿Algún comentario hasta el momento, Junior? Y esto vuelve y reafirma entonces lo que estábamos comentando. Es para que veamos todas estas áreas que necesitan ser revisadas dentro del marco de lo que es esta postura dispensacional premilenialista, y cómo entonces podemos compaginarla, que vaya entonces paralelo a lo que establece el documento bíblico, y cómo puede explicar alguna serie de aspectos que todavía se quedan sobre la mesa que no se han contestado, y simplemente presentamos al menos 3. Y los vuelvo y los remarco. Por ejemplo, el caso de la afirmación de que Jesucristo está reina, pero no tiene reino. Entonces, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo también el posponer la victoria de Jesucristo en la cruz hasta el periodo del milenio? Todos estos aspectos nos hacen pensar de que entonces la obra redentora de Cristo tiene un inicio y de carácter perfecto, y cuando entonces podemos ver las declaraciones, tanto iniciando como Juan el Bautista, el Elías de aquel tiempo, para la introducción del Mesías, como también la misión apostólica en la proclamación del reino, porque por ejemplo, cuando se envía la gran comisión, y el enviar a la gran comisión se decía ir y hacer discípulos para llevando el evangelio del reino. Por lo tanto, si era el evangelio del reino, significaba que ya el reino había sido establecido. Ahora, ¿de qué forma estaba establecido? Acuérdate que nosotros tenemos que ver en qué forma estaba establecido de manera literal, o se estaba estableciendo en los corazones de los individuos con la esperanza de que se iba a concretizar con el aspecto de lo que ya Dios había prometido, estar con él en la eternidad, que es el estado consumado. Por lo tanto, todos aquellos participantes de ese reino primero tenían que ser entonces que reconocidos como que entendían que el que había venido por primera vez había sido Dios mismo en la persona de Jesús, en la cual estaba llamando personas para ser parte de ese reino. Por lo tanto, ese reino
se puede entonces indicar que comienza en el momento de la llegada del Mesías, encarnándose y reclutando todos aquellos que reconocieron las profecías que se dieron en el Antiguo Testamento. Ahora, no se cumplieron todas las profecías. Todavía hay profecías que están en proceso y van a tener su consumación. Por lo tanto, eso nos invita a nosotros a reevaluar entonces esta postura y extraer aquellos aspectos que son importantes. Por lo tanto, no podemos entonces desvirtuar lo que ya la palabra ha declarado. La palabra ha declarado que si Él vino una vez, va a venir 2 veces, no va a venir 3 ni va a venir 4. Lo que yo no te puedo decir, Juan, es cuándo es que va a venir. Yo puedo tener mi posición y es como yo lo comentaba con nuestro amado hermano Ruby. Yo decía, Ruby, fíjate, esta es mi postura. Y mi postura es que yo pienso que la iglesia no ha de pasar por el proceso tribulatorio, pero hay una serie de cosas que yo no comparto en cuanto a eso en términos, porque pero tengo unas razones basadas en que en unos patrones de comportamiento del mismo Dios en el transcurso del panorama bíblico. Cada vez que Dios iba a emitir juicios, todos aquellos que vivían de acuerdo a los preceptos establecidos por Dios, estatutos establecidos por Dios, ordenanzas establecidos por Dios, eran protegidos y librados de juicio. Entonces, ¿qué sucede? Siguiendo ese patrón de carácter lógico, se entiende entonces que el concepto de lo que se llama rapto es un misterio revelado a la iglesia. Lo que sucede es que esta postura crea una división entre la iglesia y el pueblo de Israel, cosa que no debe surgir. O sea, es como se ha hecho una separación. O sea, independientemente de que el pueblo de Israel haya rechazado, la iglesia es la que asume el batón de la proclamación del reino, pero todavía sigue en agenda las promesas que Dios ha dado a Israel. Y tenemos que ver que en origen Dios ha dado promesas y esas promesas inician desde Abraham, tanto promesas espirituales, promesas materiales como promesas espirituales. Lo que sucede es que en este aspecto de esta dispensación premilenialista solamente enfocamos el aspecto de las bendiciones espirituales. Pero nosotros tenemos que ver que esto es un combinado de aspectos, porque nosotros, la iglesia, cuando vamos dentro del marco bíblico, nosotros no tan solamente vamos a recibir esa experiencia de la salvación, por ejemplo, cuando habla el apóstol Pablo de bendiciones espirituales en Cristo, pero también vamos a vivir la experiencia de estar con Él en la eternidad de manera literal y vamos a vivir en ese estado eterno con Él. Por lo tanto, eso pasa de ser espiritual a ser algo de carácter categórico en aquellos que van a experimentar lo que se llama esa segunda resurrección, que constituye ser la incorporación de ese cuerpo transformado en el alma, en la cual van a ser un cuerpo glorificado y transfigurado. Entonces, por eso es que entonces tenemos que reevaluar todos estos aspectos que se han presentado en este tiempo, que ha sido, yo considero, crucial e importante para que cada uno de nosotros reevaluemos nuestros postulados escatológicos y a la misma vez seamos más diligentes, cuidadosos y sobre todo responsables en el análisis bíblico. Juan, el tiempo nos ha traicionado, pero vamos a continuar la próxima semana y esperamos a la audiencia que estuvo con nosotros pueda tomar en consideración estos aspectos y los motivamos a que usted haga su análisis a la luz de las sagradas escrituras. Juan, últimas palabras para ya cerrar.
No, que las personas y los hermanos y amigos que nos estén sintonizando, que hagan lo que tú has dicho, que hagan sus investigaciones personales, que no se circunscriban solamente a lo que se ha enseñado, porque a veces lo que se ha enseñado es porque se ha ido enseñando de boca en boca y como lo está apoyando la Biblia, pues evidentemente sí es válido, pero hay otras cosas que uno tiene que investigar para tener una perspectiva más amplia de lo que dice el estudio de las cosas finales. Es importante, hermano, que sepan que este capítulo se termina yo creo ya la semana que viene y creo que Junior vamos a estar hablando sobre, ya habíamos hablado sobre la soteriología, pero vamos a estar hablando otro aspecto nuevo de la soteriología, que es la perspectiva de la provisión Ok. y, y para que los hermanos sepan de qué se El trata. provisionismo, entonces, quieres decir. Sí. Ok, muy bien. Quedó de ustedes, Dios les bendiga y hasta luego. Pues muchas bendiciones y aquí en la voz del Heraldo ante la necesidad de una palabra relevante en un mundo relativo con el objetivo de traer argumentos absolutos sostenidos a través de la palabra de Dios y esperamos que estén con nosotros en otra ocasión. Bendiciones a todos. Dios les bendiga.